Para la primera práctica tenemos el elemento 0.1, que es la fuente de presión, que es la encargada de dar inicio o dar fuente de aire para que el circuito funcione. El elemento 0.2 es la unidad de mantenimiento, la encargada de mantener una línea de aire limpia dentro del circuito, y a su vez en su interior tiene la cualidad de poder alimentar o suministrar de pequeñas gotas de aceite que ayudan a lubricar todo el sistema neumático. Esta es una válvula distribuidora 3.2 con accionamiento mediante palanca y retorno por muelle. Este tipo de, bueno, aquí en este caso la válvula nos va a ayudar a accionar, ¿no?, la simulación, y va a ayudar que en este caso el actuador, que es un cilindro de efecto simple con retorno por muelle o por resorte, para que el mismo funcione. Entonces aplastamos la válvula, el cilindro se acciona, y cuando le soltamos la válvula, debido a que este trabaja con muelle al igual que la válvula, su retorno va a ser instantáneo. Pasamos a las cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de la válvula. Las vías de la válvula van a ser esta: la número 1, por donde ingresa el aire comprimido hacia la válvula; la número 2 es la salida, y la número 3 es en donde se encuentra el silenciador o el escape de aire. ¿Cuándo se obtiene el trabajo útil de un cilindro de simple efecto? ¿En el avance, en el retroceso o en ambos? Se obtiene trabajo simplemente en el avance, ya que aquí es donde actúa el aire y el retorno va a ser accionado por el muelle. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? Para accionar este tipo de válvulas se emplea una válvula distribuidora 3.2 con accionamiento mediante la palanca y retorno por muelle, que nos ayuda a accionar el cilindro de simple efecto. ¿Cuál es la misión del muelle o resorte del cilindro? El cilindro va, cuando ya se accione mediante la fuerza del aire comprimido, para que regrese a su posición inicial, va a necesitar del muelle o del resorte. ¿Qué desventaja supone un muelle del cilindro frente a un cilindro de doble efecto? La desventaja es que no se puede controlar la fuerza de retorno que tiene a su posición inicial, ya que si tenemos el accionamiento de doble efecto, el aire sería el encargado de controlar el retorno y el avance del vástago del cilindro. ¿Cuál es la misión del silenciador? Es la de, como su palabra lo indica, silenciar el exceso de aire que puede producir la válvula. Para la segunda práctica tenemos esta simulación con los elementos, que es la fuente de presión, la unidad de mantenimiento, una válvula 5.2, vías con accionamiento por pulsador con enclavamiento y retorno por muelle. Y acá arriba tenemos un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, el aire que va a ser otorgado por la fuente de presión va a pasar por acá, por la unidad de mantenimiento, hasta llegar a la válvula de aquí. Para su accionamiento vamos a presionar la válvula y esta va a quedar enclavada debido a su pulsador, y el vástago se va a abrir, ya que el cilindro recibe aire por este lado y va a empujar al cilindro hacia afuera. Y para su retorno deberíamos nuevamente accionar la válvula para que el muelle actúe y envíe aire hasta el cilindro por el segundo conducto, para que el vástago pueda retornar a su punto inicial. Cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de las válvulas. La 1, por donde va a ingresar el aire; la 2 y 4, por donde van a ser suministradas hasta el cilindro de doble efecto; y las vías 3 y 5 son las encargadas de escape de aire en la válvula. ¿Cuándo se obtiene trabajo útil de un cilindro de simple efecto? ¿En el avance, en el retroceso o en ambos? ¿Por qué? En este caso, en la simulación podemos darnos cuenta que al ser un cilindro de simple efecto, pero no consta de un muelle, entonces ya se determina como un cilindro de doble efecto, ya que necesita del aire para tanto accionarse, para que el vástago salga,
y accionarse mediante el aire para que el mismo retorne a su posición inicial. ¿Podría controlarse un cilindro de doble efecto con una válvula 3.2? ¿Por qué? La respuesta es que no. En este caso no se podría realizar esa acción debido a que la válvula 3.2 no va a permitir el retorno del vástago a su posición inicial, ya que solo va a tener el aire va a ayudar a su avance, pero no para su retroceso. ¿Qué tipo de válvulas se emplean para controlar un cilindro de simple efecto? En el caso de esta práctica estamos utilizando una válvula 5.2 con accionamiento por pulsador y con enclavamiento y retorno por muelle, debido a que nos da la facilidad de poder utilizar el aire para empujar el vástago y para que a su vez retorne a su posición inicial. Podría sustituirse el botón con enclavamiento por uno sin él en este tipo de aplicación. La respuesta es que no, debido a que si no tenemos el enclavamiento, la válvula apenas al ser accionada, el vástago regresaría a su posición original, cuando esa no es su misión. Bueno, para la práctica número 3 tenemos los elementos que son la fuente de aire o de presión, la unidad de mantenimiento, una válvula 3.2 con accionamiento por palanca y retorno por muelle, una válvula 3.2 con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, y aquí tenemos la válvula distribuidora, que es una válvula 5.2 vías con accionamiento y retorno por presión de aire. Un cilindro de doble efecto, el cual vamos a utilizar en la simulación. Para su funcionamiento, el aire se transfiere desde la fuente hacia la válvula 1.2 y 1.3, las cuales van a darle la presión necesaria para que el vástago se pueda abrir. En el caso de al accionar esta válvula, damos paso al aire, a que el aire pueda accionar el vástago y salga de su posición. Y esta válvula 1.3 ayuda a que el mismo retorne a su posición inicial. Numera las vías de las válvulas distribuidoras 1.1, 1.2 y 1.3 sobre el esquema del circuito. La vía número 1 por donde ingresa el aire, la vía número 2 por donde va a salir el aire, y la vía número 3 por donde va a ser el escape. Al igual que acá, la vía 1 es donde ingresa el aire, la vía 2 donde sale el aire, y la vía 3 designada para el escape. Para el caso del elemento 1.1, que es la válvula 5.2, tenemos las entradas de aire en la vía número 1, sus salidas son la vía 2 y 4, y sus escapes son las vías 3 y 5. ¿Cuál es la función que realiza el elemento 0.2? El elemento 0.2 es la unidad de mantenimiento. Esta es la encargada de mantener una línea limpia de aire y a su vez de lubricar el sistema neumático. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? Tiene la misión de enviar el aire hasta la válvula 5.2, la cual a su vez reparte o abre el paso de aire hasta el cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? Tiene la misión de dirigir la presión de aire hasta la válvula 5.2, que permite abrir el paso de aire para que el accionamiento de retorno del cilindro de doble efecto sea el efectivo. Podría emplearse un cilindro de simple efecto para este tipo de aplicación. Explica por qué. Un cilindro de simple efecto no se podría utilizar, ya que al utilizar la válvula, este tipo de válvula 5.2, no se podría utilizar aquí un muelle de simple efecto. Para la práctica 4 tenemos los siguientes elementos: una fuente de presión, una válvula 3.2 vías con accionamiento por pedal y retorno por muelle, una válvula 3.2 vías con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, una válvula 4.2 vías con accionamiento y retorno por presión mediante presión de aire, una válvula
estranguladora y un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, la válvula va a enviar el aire a presión hasta la válvula de accionamiento o la válvula distribuidora 4-2 vías para que el cilindro de doble efecto funcione o el vástago pueda accionarse. Cuando se activa la válvula 3-2 de pulsador con retorno por muelle, se produce el retorno del cilindro. Cuestiones. Sobre el esquema del circuito, numera las vías de las válvulas distribuidoras. Para la primera válvula, la vía 1 es de ingreso de aire, la vía 2 de salida y la 3 es de escape de aire. Para la válvula 1.3 de igual manera, el ingreso de aire va a ser por la vía número 1, la salida por la vía número 2 y el escape por la vía número 3. En la válvula 1.1, que es de 4 y 2 vías por accionamiento de presión de aire, la entrada de aire se va a dar por la vía número 1 y la salida de aire va a ser por la vía número 2 y número 4, y el escape se da por la vía número 3, que regula la válvula 1.01, la velocidad de avance o la velocidad de retroceso del vástago del cilindro. En este caso, la válvula 1.01 nos va a ayudar a controlar el retroceso, ya que al estar accionado, el aire, para que pueda retroceder el vástago, va a pasar por la vía estranguladora, la cual ayuda a que la velocidad disminuya en cuanto al retroceso. ¿Qué otro nombre recibe la válvula estranguladora o unidireccional? La válvula estranguladora también se le puede denominar como válvula antirretorno. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada de aire en el cilindro. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la salida de aire. La respuesta correcta es la segunda, ya que la válvula estranguladora se emplea para frenar el aire que se encuentra de salida dentro del cilindro. ¿Qué regula la válvula 1.01? La presión, el caudal o ambos. En el caso de este circuito, al ser neumático, simplemente regula la presión de aire que se encuentra dentro del cilindro. Para regular la velocidad de movimiento del cilindro, has debido de ajustar el grado de apertura de la válvula 1.01. ¿Qué pasa con la velocidad del cilindro al aumentar el grado de apertura y al disminuir? Al aumentar el grado de apertura del cilindro, pasa que la velocidad con la que el vástago regresa es más fuerte, y al disminuir la apertura, el vástago regresa de manera más lenta. Si quisiese regular el otro sentido del movimiento del cilindro entre dos elementos, ¿colocarías una válvula estranguladora unidireccional? La respuesta es que sí, se puede colocar una válvula de estrangulamiento unidireccional, ya que esta simplemente, al tener grado de apertura, va a determinar la velocidad a la que se puede abrir el vástago o cerrar. En la práctica 5, los elementos que tenemos son la fuente de aire o de presión, la unidad de mantenimiento, una válvula 3-2 con accionamiento por palanca y retroceso o retorno por muelle, una válvula 3-2 por accionamiento por pedal y retorno por muelle, una válvula 4-2 vías con accionamiento y retorno por presión de aire, y dos válvulas de antirretorno o estranguladoras. Y al final tenemos un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, el aire que sale desde la fuente ingresa a las entradas o a las vías de las tres válvulas. La válvula con accionamiento por palanca le da el impulso a la válvula 4-2 para que pueda abrir el vástago. Para que el vástago regrese a su estado inicial o se cierre, vamos a utilizar la válvula de accionamiento por pedal.
Las cuestiones. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. Las válvulas, para las válvulas distribuidoras tenemos las vías número 1, que es de ingreso, al igual que en la de acá, y las vías número 2, que son de salida, y las números 3, que son de escape de aire. En la válvula 1.1, que es una válvula 4, 2 vías, tenemos las entradas 1, que sirve para la entrada de aire, las entradas y las vías 2 y 4 que sirve para la salida de aire hacia el cilindro, y las salidas 5 y 3 son de escape. Para su accionamiento se utiliza la presión ejercida por las válvulas 1.2 y 1.3. ¿Cuál es la función que realiza el dispositivo 0.2? El dispositivo 0.2, que es la unidad de mantenimiento, tiene la finalidad de llevar una línea de aire continua sin impurezas y tiene la capacidad de lubricar el sistema neumático. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? La válvula 1.2 tiene la misión de accionar la válvula de 4 y 2 vías. Es decir, cuando activamos esta válvula, ayudamos a que la válvula 4.2 se accione para que pueda dirigir el aire hasta el cilindro. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? La válvula 1.3 tiene la misión de hacer el proceso contrario, es decir, cerrar o empujar la válvula para que el cilindro o el vástago regrese a su estado inicial, que regula la válvula 1.0, la velocidad del avance o la velocidad de retroceso del vástago del cilindro, y la válvula 1.2. La válvula 1.0 controla la velocidad del aire que se suministra para que el vástago se accione, y la válvula antirretorno para el retroceso del vástago controla la velocidad a la que el vástago vuelve a su estado original. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada de aire al cilindro. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para la salida de aire del cilindro. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada de aire, así que esta es la respuesta correcta. ¿Cuándo se produce el movimiento más rápido del cilindro? ¿En el avance o en el retroceso? En el caso de nuestra simulación, la velocidad es más grande en el accionamiento del cilindro, ya que la apertura de la válvula estranguladora se encuentra al 25%, que es mayor. Para la práctica número 6, los elementos son la fuente de presión, la unidad de mantenimiento, la válvula 3-2 vías con accionamiento de pulsador y retorno por muelle, la válvula de 3-2 vías con accionamiento por rodillo y retorno por muelle, la válvula 5-2 con accionamiento y retorno por presión de aire, y como último elemento tenemos un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, el aire que proviene de la fuente se transporta hasta las 3 válvulas. De aquí, la primera válvula acciona a la válvula de 5-2 vías para que el cilindro pueda accionarse y el vástago pueda salir. Y al soltarlo, automáticamente la válvula 1.3, que funciona con rodillo, tiene la capacidad de retornar el vástago a su posición inicial. Cuestiones. Numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. Las válvulas distribuidoras tienen como vías 1 para las entradas de aire, las salidas 2 para la salida de aire hacia la siguiente válvula. En la válvula distribuidora tenemos la vía 1 para la entrada de aire, la vía 2 y 4 para salida de aire, y las vías 5 y 3 para el escape de aire. ¿Cuál es la función de la válvula 1.2? Es accionar a la válvula de 5-2 vías para que de igual manera se accione el cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? La válvula 1.3, al accionarse el cilindro, la válvula 1.3 al accionarse el cilindro automáticamente tiene tendencia a enviar aire a la válvula 5.2 para que se produzca el retorno del vástago. Es necesario accionar el rodillo de la válvula 1.3 para que el vástago retroceda al interior del cilindro. Explica por qué. La respuesta es sí, ya que el aire va
a activarse automáticamente debido a su final de carrera. Esto al accionar la primera válvula va a dar paso al aire y empujar de nuevo al rodillo para que pueda enviar aire para su retorno. Si quisiésemos que el avance del cilindro se produjera lentamente, ¿qué elemento incluirías en el circuito y entre qué dos elementos lo colocarías? Para que la entrada sea más lenta, se colocaría una válvula de estrangulamiento que se ubicaría de la salida 2 a la entrada 2 del cilindro de vástago de doble efecto. Y para la práctica número 7 tenemos los siguientes elementos: una fuente de aire, la unidad de mantenimiento, dos válvulas, dos vías con accionamiento de pulsador y retorno por muelle, una válvula de simultaneidad, una válvula 5-2 con accionamiento a presión de aire y retorno por muelle, y finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Funcionamiento: para que el cilindro de doble efecto cumpla su función, deben activarse las dos válvulas 3-2 con accionamiento de pulsador, pero cabe recalcar que la válvula de simultaneidad no va a permitir que el vástago tenga su recorrido si las dos válvulas no son presionadas al mismo tiempo. Al hacer esto, le enviamos la presión de aire a la válvula 5-2, la cual va a poder accionar al cilindro de doble efecto. Cuestiones: numera las vías de las válvulas distribuidoras sobre el esquema del circuito. En este caso, las vías 1 en las dos válvulas sirven para el ingreso del aire, las vías 2 van a ser su salida y las vías 3 son el escape. En la válvula de simultaneidad, las dos vías con el número 1 son las de ingreso de aire provenientes de las válvulas 3-2 con accionamiento de pulsador, y la vía número 2 da paso al aire a la válvula 5-2. En la válvula 5-2 tenemos que la vía número 1 es de ingreso de aire, la válvula 2 y 4 son las de salida de aire y las vías 5 y 3 son las de escape. ¿Qué pasa si pulsamos solo uno de los pulsadores, 1.2 o 1.4? Cuando realizamos esta acción, la válvula de simultaneidad no puede funcionar, por lo tanto no puede enviarle el aire a la válvula y por tanto no se va a accionar el cilindro de doble efecto. ¿Cómo logramos que el cilindro avance? El cilindro va a avanzar siempre y cuando las dos válvulas se presionen para que el aire pueda ir hasta la válvula 5-2 de esta manera. ¿Por qué en este circuito se ha empleado una válvula de simultaneidad? La válvula de simultaneidad se la coloca debido a que necesita de la fuerza necesaria para poder empujar al vástago del cilindro de doble efecto. ¿Qué función lógica realiza una válvula de simultaneidad? La función lógica que cumple es el dar paso al aire proveniente de las dos válvulas con pulsador, pero tiene la misión de no dejar que el aire pase si es que las dos corrientes de aire que ingresan a sus vías no son las mismas. ¿Cuál sería la señal de salida en la válvula de simultaneidad si las presiones de entrada son distintas y si son iguales? Si son distintas, la válvula de simultaneidad no va a poder accionarse, ya que debe tener la misma fuerza en las dos válvulas. Por ello, en el caso de que las señales sean iguales, la válvula va a darle paso al aire para que pueda accionar el... ¿Qué función lógica realiza una válvula selectora en el circuito? En el caso de que se la llegue a colocar, tiene la misión de que solamente se puede enviar el aire de una de las dos válvulas para accionar el cilindro de esta manera, pero no va a permitir que el aire de la otra válvula pueda transportarse por el circuito. Para la práctica número 8 tenemos los siguientes elementos: una fuente de presión, la unidad de mantenimiento, una válvula 3-2 con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, una válvula 3-2 por accionamiento de leva y retorno por muelle, una válvula 3-2 de igual manera con accionamiento por rodillo y retorno por muelle, una válvula 5-2 vías con accionamiento y retorno por presión de aire. Finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, lógicamente tenemos que el aire de la fuente va a dirigirse hasta cada una de las válvulas, las cuales van a trabajar de la siguiente manera: al activar una, no se puede accionar el cilindro de doble efecto debido a la válvula de simultaneidad, que no permite el paso del aire y no se activan las dos válvulas. Como podemos ver, el circuito empieza a funcionar y en cuanto dejamos de presionar las válvulas, el vástago regresa a su posición inicial. Cuestiones: sobre el circuito mostrado, numera las vías de las válvulas distribuidoras. Para enumerar las vías
tenemos que la vía número 1 va a ser de ingreso de aire, la vía 2 de salida y la vía 3 de escape. De igual manera en la válvula 1.4 y en la válvula 1.3. En la válvula de 1.1, la vía número 1 va a ser de entrada de aire, las vías 2 y 4 van a ser las salidas de aire y las vías 3 y 5 van a ser los escapes de aire. ¿Qué válvula se necesita accionar para que se produzca el avance de cilindro? En este tipo de circuitos, para que el cilindro funcione, se necesita oprimir la válvula 1.2 y la 1.4, ya que así accionamos la válvula de simultaneidad que permite el paso de aire hasta la válvula 5.2 y permite accionar el cilindro. ¿Qué función lógica realiza la válvula de simultaneidad? Como podemos ver, la función que desempeña esta válvula es la de no dejar pasar el aire de una sola válvula, por lo que se necesita accionar las dos válvulas para poder dejar que el aire fluya hacia la válvula 5.2. Es necesario dejar de pulsar uno de los pulsadores para que retorne el vástago del cilindro. ¿Por qué? Sí, es necesario dejar de pulsar uno de las válvulas o de los pulsadores, ya que así la válvula de simultaneidad no permite que el aire siga fluyendo por el circuito y por lo tanto el vástago regresa a su estado original. Prueba a variar la marca del fin de carrera. En lugar de 100 coloca 50. ¿Qué diferencia observa? La diferencia que se observa se encuentra en la velocidad con la que el vástago se acciona, dependiendo de los valores que se le coloque al fin de carrera. Para la práctica 9 tenemos los siguientes elementos: la fuente de presión, la unidad de mantenimiento y 4 válvulas, 2 vías con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, 2 válvulas selectoras, una válvula 2 vías con accionamiento y retorno por presión neumática, 2 válvulas estranguladoras y un cilindro de doble efecto. Para su funcionamiento, el aire que sale desde la fuente de presión va a dirigirse hasta las válvulas. Las válvulas 1.2 y 1.4 van a servir para el accionamiento de la válvula 4.2 y a su vez el accionamiento del cilindro. Las válvulas 1.3 y 1.5 sirven para el retorno del cilindro de doble efecto y a su vez de la válvula 4.2 vías con accionamiento neumático. Cuestiones. ¿Cuál es la función de la válvula 1.3? Tiene la misión de retornar el vástago a su posición inicial. ¿Cuál es la función de la válvula 1.4? Al igual que la válvula 1.2 tienen la misión de accionar el cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la función de la válvula 1.01? ¿Qué función lógica realiza? Es la de proveer de aire a la válvula 4.2 vías con accionamiento neumático para que pueda accionar el retorno del cilindro de doble efecto. ¿Cuál es la función lógica de la válvula 1.02? ¿Qué función lógica realiza? Al igual que la válvula 1.01, la válvula 1.02 tiene la misión de accionar la válvula 4.2 vías con accionamiento neumático para que el vástago tenga el avance en el cilindro de doble efecto. Indica la opción correcta. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la salida de aire del cilindro. La válvula estranguladora unidireccional se emplea para frenar la entrada del aire en el cilindro. La respuesta correcta es la primera opción, ya que la válvula estranguladora unidireccional sirve para frenar la salida de aire del cilindro. ¿Cuándo el vástago del cilindro se moverá más lento? ¿En su carrera de avance o en la carrera de retroceso? ¿Por qué? La respuesta es en el avance, ya que la válvula estranguladora frena la velocidad con la que el aire sale y por lo tanto el vástago va lento. Clasifica las válvulas 3.2 según produzca el avance o el retroceso del cilindro. En el circuito, las válvulas 1.2 y 1.4 van a funcionar para el avance del cilindro y las válvulas 1.3 y 1.5 tienen la misión del retorno del cilindro. ¿Qué pasa si después de accionar la válvula 1.4 y sin soltarla se acciona la válvula 1.3? El circuito se queda estancado, por lo que necesitamos dejar de accionar la válvula 1.4 y volver a accionar la válvula 1.3 para que el vástago retorne a su posición inicial. Para la práctica número 10, los elementos en el circuito son la fuente de presión, la unidad de mantenimiento, una válvula 3.2 con accionamiento por pulsador y retorno por muelle, una válvula 3.2 con accionamiento por rodillo y retorno por muelle, una válvula de desaceleración normalmente cerrada, una válvula 5.2 vías con accionamiento neumático y retorno neumático, 2
válvulas estranguladoras y un cilindro de doble efecto. Cuestiones. Tras accionarse la válvula 1.2 y con las condiciones por efecto de la válvula temporizadora, ¿permanece el vástago en su posición final de carrera en algún tiempo? No, ya que el vástago retorna instantáneamente a su posición inicial. ¿Notas alguna diferencia si fijas el grado de apertura de la válvula al 5%? Sí, el retorno del vástago va a tornarse más lento. ¿Qué pasa si además del 5% fijas el volumen del acumulador al 4%? Pasa que al colocar estos valores el vástago va a retornar de manera aún más lenta. ¿Qué pasa si además disminuye el grado de apertura al 10%? El vástago va a retornar de manera un poco más veloz, pero aún sigue teniendo un retroceso lento. Por consiguiente, ¿con qué parámetros podemos jugar para ajustar el tiempo en el que el cilindro permanece en la posición de final de carrera? Explica cómo varía si se aumenta o si disminuye dicho tiempo con el grado de apertura de la válvula de estrangulamiento y con el volumen del depósito. Se puede jugar con parámetros de 0 a 10 para disminuir o aumentar la velocidad en el cilindro, y con el volumen se pueden jugar con los valores de 0.4 hasta 0.10 para mantener al cilindro en su posición final. ¿Para qué se emplea la válvula desaceleradora o temporizadora? Como su palabra lo indica, sirve para desacelerar o para controlar el tiempo que el vástago se encuentra en su posición final.